Notebook LM acaba de dejar de ser un solo cuaderno y Antigravity acaba de dejar de ser solo una herramienta para construir cosas. Google ha conectado ambas usando algo llamado MCP y esto desbloquea por completo una forma nueva de utilizar la inteligencia artificial. Hoy te voy a enseñar casos de uso reales prácticos para negocios, freelance y proyectos reales. Y te aviso, esto casi nadie lo está usando hasta el momento. Empezamos. Imagina que Notebook LM es el cerebro humano. Entiende la información, documentos. Antigravity son las manos. Construyen dashboards, webs, aplicaciones. ¿Y el MCP? El MCP es el sistema nervioso que conecta el cerebro con las manos. Gracias al MCP, Antigravity no solo lee la información, sino que actúa sobre lo que Notebook LM ha entendido. Eso es lo que cambia absolutamente todo. Una vez que ya estemos dentro, si nos vamos a los tres puntitos y le damos a MCP Servers, vemos que se puede tener conectividad con diferentes aplicaciones, como es el caso de GitHub, Stripe, pero si buscamos Notebook LM no aparece, pero realmente sí podemos tener conectividad. Para ello volvemos a ir atrás y le pasamos el siguiente prompt que os lo dejaré junto a todos los prompts que utilizo en este vídeo abajo en la descripción. Previamente recomiendo tener instalado tanto Python como Node.js, que también lo dejaré en los enlaces abajo en la descripción. Y le damos a enviar. Ahora mismo Antigravity estaría accediendo al navegador y dentro del navegador acaba de acceder a la parte de Notebook LM para comprobar nuestros cuadernos. Vamos aceptando los cambios que nos va proponiendo nuestro agente de inteligencia artificial y ya nos dice que tendríamos la instalación y la configuración del servidor MCP de Notebook LM completada con éxito. Nos indica la configuración del MCP que ha seguido, la verificación, sobre todo de los cuadernos que tengo, como es el caso del neuromarketing, el negocio de la hostelería, ahorrar sin importar. Como podemos comprobar, vemos que tiene acceso a todos mis cuadernos dentro de Notebook LM. Comprobamos de nuevo en los tres puntitos MCP Servers y le damos a Manage MCP Servers. Si le damos a refrescar, no nos aparece aún Notebook LM, pero esto suele pasar. Lo que tenemos que hacer es cerrar Antigravity y volver a abrirlo. Y ya por fin tendríamos instalado Notebook LM dentro del MCP Servers. Tengo varias cosas que comentaros. Si le damos a View Raw Config, se nos abre este punto .json, que dicha configuración os la dejaré en el documento abajo en la descripción para que la copiéis y peguéis por si tenéis algún tipo de error. Y también en el prompt de la descripción os dejaré los paso a paso a seguir. Una vez que ya lo tenemos instalado y configurado Notebook LM, vamos a pasar al primer caso de uso. Entramos a Notebook LM y le damos a añadir fuente y aquí lo que vamos a hacer es darle a archivo Drive y vamos a seleccionar en mi caso este archivo Drive que va a actuar como base de datos sobre venta de coches. Una vez que ya lo tenemos enlazado, como vemos por aquí a la izquierda, y pasamos a Antigravity. El objetivo es que queremos conectar dicho cuaderno dentro de Antigravity para que nos cree un dashboard dinámico de los datos actuales que tengamos en dicha base de datos. Para ello la juntamos nuestro prompt y le damos a enviar. Ya tendríamos a la izquierda la carpeta de dashboard creada, en la cual tenemos nuestro index.html. Por aquí a la derecha nos dice resumen del dashboard, que ha extraído los datos de las ventas de Luis, Ana y José. Si accedemos a nuestro Excel vemos que son Luis, Ana y José, y aparte también ha añadido una imagen que ha creado con Nano Banana Pro, que es esta de este coche de aquí arriba. La verdad que bastante potente. Si accedemos a la carpeta de dashboard y le damos al HTML y ya tendríamos por aquí nuestro dashboard. Ventas mensuales de coche, vemos que ha implementado el coche que nos ha creado como imagen de fondo, vemos un gráfico sobre la evolución mensual que si pasamos el ratón por encima es dinámico, un gráfico circular estilo queso en el cual si pasamos ese ratón también se aplican los campos, y otro de detalles de ventas de coche, sobre los coches vendidos y los productos. Esto ya no es solamente pedirle a nuestro Antigravity que nos cree un dashboard dinámico sobre datos, sino es que trabaje sobre una base de datos viva. Vamos a ir un paso más allá. En el mismo cuaderno vamos a incorporar dos bases de datos, una de gastos y otra de proveedores. Y le voy a pedir a Antigravity que actúe como analista de datos. Por aquí tenemos la base de datos de los gastos y por aquí la base de datos de proveedores. Pasamos a Notebook LM,
añadimos fuente, insertamos la de gastos y proveedores. Pasamos a Antigravity y la juntamos nuestro PROM. Y en cuestión de segundos ya tendríamos por aquí el informe de gestión mensual de dashboard de automoción. Tenemos el resumen de ingresos y rendimiento, un volumen total de 4.800 vehículos, el líder de venta que es José, panorama de gastos operativos que es una de las nuevas bases de datos que hemos incorporado, el coste mayor que la inversión fue 12.400 euros, si accedemos a los gastos y vemos que hay un gasto que el más caro es este, efectivamente, de 12.400 euros. Anomalías y patrones detectados. Tenemos que el bajón fue en marzo y en julio. Recomendaciones estratégicas para el próximo mes, y aquí me genera unas recomendaciones y una conclusión. El negocio está en un momento de expansión ideal. La verdad que es brutal. Cómo conectamos el conocimiento de Notebook LM con bases de datos reales y vivas con lo que nos aporta Antigravity. Durante estas semanas varias personas me habéis escrito preguntándome cómo podéis aplicar esto de la IA en vuestro caso en concreto, vuestro negocio, vuestro trabajo, vuestros estudios o incluso empezar algo desde cero. Así que he decidido abrir asesorías personalizadas, muy práctica, uno a uno, para poder ayudar a implementar la inteligencia artificial en vuestro día a día, sin humo y sin complicaciones. Si estás interesado te dejo mi correo abajo en la descripción. Este caso de uso va a ser un antes y un después. Vamos a crear un asistente interno para una empresa. Para ello vamos a Antigravity y le vamos a pasar el siguiente prompt, con el objetivo de que me cree un nuevo cuaderno para buscar documentación, normas internas de una empresa de ventas de coche. Si accedemos a mi Notebook LM podemos ver que no hay absolutamente nada creado de momento. Me comenta que ya ha creado con éxito un nuevo cuaderno que se llama Manual de Procesos de Normas Internas de Venta de Coche. Vemos que se ha actualizado a día de hoy 4 de febrero. Manual de Procesos y Normas Internas de Venta de Coche. Volvemos a Antigravity y le pasamos el siguiente prompt, con el objetivo de que me cree un asistente interno en el cual los usuarios puedan hacerle preguntas sobre procesos, obtener instrucciones paso a paso y recibir respuestas basadas únicamente en el contenido del cuaderno. Vamos a ir aceptando los archivos que nos va proponiendo. Vemos que se nos está creando una carpeta de asistente aquí a la izquierda en el cual ya tiene un index.html. Ya me comenta que ha diseñado y construido el asistente web interno solicitado, utilizando el cuaderno Manual de Procesos y Normas Internas como cerebro principal. Es decir, que solamente nos va a responder en base a la información que tengamos en dicho cuaderno. Por aquí nos indica que la prueba que podemos hacer como pregunta es cuáles son los pasos del proceso de venta. Copiamos la pregunta, nos vamos a la carpeta de Notebook, accedemos a asistente y le damos al index.html que acabamos de crear. Ya tendríamos aquí nuestro chat y le pasamos la pregunta y le damos a consultar y nos está respondiendo en base al documento que tenemos en nuestro cuaderno. Esto es un soporte interno con memoria. A medida que vayamos actualizando nuestro cuaderno se vaya actualizando este onboarding. Lo más potente de todo esto es cuando los cuadernos se vuelven reutilizables. Un cuaderno puede ser un módulo de ventas, marketing, proveedores, gastos, y Antigravity puede combinarlos todos los cuadernos y construir a raíz de ello. Para ello vamos con el siguiente caso de uso. Accedemos a Antigravity y le pasamos el siguiente prompt, con el objetivo de que acceda a todos los cuadernos que tengan que ver con ventas, marketing y que lo combine todo para generarnos un plan para optimizar nuestro negocio de la empresa de ventas de coches. Y ya habría acabado. Nos acaba de crear esta carpeta de Command Center en el cual comenta: he fusionado la inteligencia de tus 3 cuadernos principales, venta, marketing y operaciones, para crear un panel central de negocios que lo ha extraído de los KPIs de José, Ana y Luis, marketing que me lo ha extraído del cuaderno que tengo que se llama neuromarketing, que sería este cuaderno con el icono del pastel, y el apartado de optimización estratégica generada. Y tenemos un acceso al panel en el cual nos acaba de crear un index.html. Si accedemos a la carpeta de Command Center y le damos al index.html, aquí tenemos el plan central de negocios, ventas real time, marketing del apartado de neuromarketing y las operaciones y procesos. Aquí ya no estamos hablando de herramientas, aquí estamos hablando de arquitectura de inteligencia artificial. Si esto te ha volado la cabeza, ya sabes lo que toca. Hypea este vídeo, suscríbete y
activa la campanita para no perderte las próximas novedades de inteligencia artificial. Y recuerda que mi comunidad de WhatsApp sigue abierta y totalmente gratuita. Te dejo el link abajo en la descripción. El verdadero salto de la inteligencia artificial no es quien piense mejor, es que aún recuerda lo suficiente para poder construir algo muy importante.